Buenas tardes, nos dirigimos a todos los amigos de Buñol y Comarca en una sesión más de alguna manera de un conversatorio, como dicen los hispanoamericanos, sobre temas de actualidad. No en vano, el día 6 de diciembre, hace escasamente un poco más de una semana, celebramos el 42 aniversario de la Constitución Española. Bien, nosotros la vivimos, es más, estábamos en la época preconstitucional. En mi caso, me presento, soy José Hoyo, presidente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, con sede en Valencia, pero con una difusión internacional. Venimos esporádicamente a poder comentar temas de actualidad. A mí me acompaña a mi izquierda, que será a su derecha tal vez, el profesor Pascual Torrent, que es vicepresidente de la Academia y que, complementará esta visión del Estado constitucional con sus vivencias, con experiencias vivenciales de la época tan espectacular que vivimos, como la transición de un régimen autoritario de más de 40 años a un régimen totalmente nuevo, democrático y sobre todo que ha sido un producto de un consenso entre las más variadas representaciones o sensibilidades políticas desde la izquierda hasta la derecha, y esto es lo que tiene nuestra Constitución modélica. Pues bien, nuestra Constitución no es la primera que tenemos, porque a lo largo del siglo XIX hemos tenido muchas constituciones, fundamentalmente encabezadas por la Constitución de 1812, la Pepa. ¿Por qué? Porque se aprobó un 19 de marzo, por eso se llama Día de San José la Pepa. Esta, digamos que concentró los principios liberales de la época y muy avanzados. Podemos calificarla de progresista para la época. Ha alternado con otros movimientos, con otras etapas, con otros textos constitucionales más de cuño autoritario. Pero en definitiva, ¿qué tiene nuestra Constitución? Tiene un prisma de estabilidad. No en vano se aprobó el 6 de diciembre del 78, del siglo pasado, 1978, y afortunadamente podemos decir que constituye una vigencia muy larga, casi diría la principal constitución de más longevidad. No es la de más longevidad porque hasta el 31 estuvo la Constitución 79 del siglo XIX, pero sí que ha sido con un vigor especial. Y nuestra Constitución fundamentalmente tiene unos postulados que, como digo, es consensuada. Es decir, que fue producto de un pacto, un acuerdo entre todos los partidos del arco parlamentario de aquella época, y desde la izquierda, desde el Partido Comunista hasta la derecha, todos cedieron, todos consensuaron. Incluye un preámbulo que concentra los fines, el espíritu de la Constitución, que un preámbulo tiene su valor interpretativo, y una parte articulada compuesta por 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Bien, ¿qué es lo que destaca fundamentalmente de la Constitución? Pues destaca el catálogo de derechos. De todas las constituciones de la época de post-45, después de empezado por la Ley Fundamental de Bonn, todas las constituciones del siglo XX, sobre todo a partir de los años 50, se caracterizan por un catálogo de derechos que no es nuevo, porque esto comenzó con la Constitución americana, el decálogo de derechos, el catálogo y el decálogo, el elenco de derechos de la Declaración de Derechos del Hombre, y de alguna manera todo esto se ha recogido, se ha incorporado a las distintas constituciones de todos los países. Nosotros tenemos incorporaciones de otros países, como no por ser foráneo debe ser rechazado, sino que nosotros hemos recogido todo el tema del Tribunal de Garantías Constitucional de Alemania. Hemos también seguido
varias tradiciones hasta la sueca con el tema del defensor del pueblo. En total, en definitiva, aquí se trata de condensar un título primero referido a los derechos y libertades fundamentales, que recoge los de primer nivel y otros derechos, no solamente como pueda ser la protección de la vida y de la salud, sino otros mismos que se consideran que tienen un ámbito personal, que de alguna manera otro ámbito público, como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión o el derecho de información, un trasunto socioeconómico, el derecho a la huelga y al trabajo, y de manera que digamos que lo tienen todas las personas por el mero hecho de serlo, ¿de acuerdo? Y por supuesto es una constitución que afortunadamente es rígida. ¿Por qué? Pues porque para modificarla se necesita un amplio consenso, y el mismo consenso que obtuvo para su aprobación necesita para su reforma, e incluso en los aspectos más importantes se requerirá unas nuevas elecciones, o sea, que el órgano legislativo se disuelve en virtud del artículo de la Constitución y se vuelve a celebrar unas nuevas elecciones para que ratifiquen esa modificación que afecte a títulos tan sensibles como puedan ser la corona u otras altas instituciones del Estado. Derechos, como digo, el derecho a la vida, la libertad ideológica, la libertad y seguridad, el honor, la intimidad personal, el derecho a la huelga, y es una constitución de desarrollo, porque claro, la Constitución no puede regular todo y cada uno de los extremos, sino que enumera o enuncia principios que luego son desarrollados pues por leyes posteriores. Léase, por ejemplo, la huelga, léase el Código Civil respecto al matrimonio, o las diferentes legislaciones orgánicas de educación a lo largo de los tiempos. Bien, ¿qué debo de decir también? Muy importante, que junto al catálogo dogmático de derechos se une una regulación específica de las diferentes instituciones, algo verdaderamente de organización. Entonces están los tres poderes, como sabréis, la división de poderes desde Montesquieu está íncita en las constituciones más avanzadas y democráticas de Occidente, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con sus poderes constitucionalmente reconocidos y de alguna manera, como debiera ser, no reciben influencias o injerencias, mejor dicho, de los demás. El legislativo aprueba leyes, legisla, el ejecutivo gobierna y el judicial juzga. Y eso es el diseño constitucional que no puede violentarse bajo ningún pretexto, sino que debe de ser conservado como arquitectura, porque para eso está la reforma constitucional, para, si hay consenso, producir los cambios de que se trate. Y por último quiero referirme al título octavo. Como saben ustedes, se contempló un régimen de autonomías dotadas de unas competencias muy elevadas, de manera que nos hace parangonables con los regímenes federalistas más avanzados, como pueda ser con Alemania. No tienen nada que envidiar el cúmulo de competencias que asisten a las competencias a las comunidades autónomas, que lo podemos hacer prácticamente todo. Tenemos competencias exclusivas en muchísimas materias y se residencia en el Estado central unas básicas, como pueda ser la defensa, el comercio exterior, las fuerzas armadas, la diplomacia, la ordenación de la economía general, pero en un gran número de funciones y competencias se atribuyen a las comunidades autónomas. Y en este sentido, pues las comunidades autónomas han legislado de todo, de casi todo, dentro de su cúmulo competencial. ¿Qué significa? Que es una constitución que ha durado mucho tiempo y sigue durando, que tiene muchísimo haz de posibilidades de seguir conservándola, y dentro de ello
desarrollarla, de manera que no quede totalmente retorcida ni forzada por ninguna iniciativa, porque es una garantía de consenso entre los españoles. Producto de una transición que hemos vivido tanto el profesor Torrent como yo, y que eran unos años emocionantes porque no sabíamos qué pasaría. No sabíamos, había una incógnita, pero la madurez del pueblo español y de las instituciones hicieron que se pasara de una manera pacífica de un régimen autoritario a un régimen democrático sin ningún periodo revolucionario cruento, sino que fue un producto de la elevada disposición de todos los españoles que cedimos de un lado y de otro en pro de un consenso común, de una concordia. Y ya después de todas estas cuestiones más técnicas, yo creo que es el momento de dar la palabra al profesor Torrent para que nos describa pues las emociones del momento, todo lo que a lo largo de los años eso dio de sí, y de alguna manera que pueda servir de referencia para todos los más jóvenes que no lo vivieron. Pascual, por favor. Muchas gracias. Después de escuchar al profesor Hoyo, que es el especialista, poco tengo que decir yo, poco tengo que añadir. Mucho. Pero muchas veces las cosas se ven más desde asociaciones, amplificaciones, comparaciones, muchas veces sobre lo que no es. Y es una forma más plástica, y a mí me gustaría, digamos, establecer una tormenta de ideas, una lluvia de ideas, para dejar en el aire algunos interrogantes. Una constitución es algo tan importante como para que los filósofos modernos se dedican a contemplarla y a analizarla. A mí me recuerda a Antonio Escotado, que fue Premio Planeta, creo que fue en el año 2000 y poco, 2002 o 2004, no sé. Y este hombre ya hablaba en un libro de filosofía, igual te hablaba de fractales matemáticos, que te hablaba de los Landers. Te hablaba de los Landers, perdón, que se ha caído esto. Te hablaba de los Landers o alemanes que tienen, digamos, pues unos parangones concretos con los nuestros, o de los cantones suizos. Y te explicaba cómo los sistemas representativos inciden más directa o indirectamente sobre grupos muy pequeños. Aquí le podemos llamar, en un sitio le llaman, los ingleses les llaman condados, aquí se llaman comarcas, etcétera. Pero era una forma de funcionamiento. Las constituciones son importantísimas. Yo me acuerdo del referéndum de Francia, cuando Francia dijo que no a la Constitución Europea, al proyecto de Constitución Europea. O países que no tienen constitución, como los británicos, ¿no? Escrita, no tiene constitución escrita. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia en el mundo anglosajón, como bien sabe el profesor Hoyo, digamos, si son más prácticos, son calvinistas, son protestantes desde hace 500 años, y nosotros tenemos una forma de legislar más teórica, menos práctica, y a veces, pues cuando se hacen leyes de rango inferior, ya casi salen obsoletas, ¿no? Pero dicho esto, a mí también me preocupa mucho el aspecto simbólico. El día 6 de diciembre sabemos que en casi toda Europa es fiesta, y es San Nicolás. Y se hacen celebraciones muy importantes. Los alemanes hacen dulces, hacen como un roscón de Reyes con almendra amarga. ¿Por qué San Nicolás es tan importante, un punto de inflexión? Porque San Nicolás es el día más corto del año. Y entre San Nicolás y el solsticio de invierno, el día central es Santa Lucía, el 13. Donde ya se percibe que el día es un poquitín más largo. Entonces, la ilusión entre las luces y las sombras viene, no es por casualidad que sea San Nicolás.
es porque ese día es el día que empieza a ser el día más largo y a vislumbrar la luz. La ley vislumbra la luz. El día central, que es Santa Lucía, en nuestra tradición cristiana, en la pagana sería la diosa Némesis, la diosa de la justicia, sería el equivalente a Santa Lucía. Y luego está el solsticio. Y el solsticio ya es un punto de inflexión, ¿no? Esto es importantísimo porque en todas las tradiciones siempre se ha contemplado. En todas las tradiciones filosóficas siempre importantes se ha contemplado tener como libro de referencia la Constitución o la Biblia. Cuando el grupo en cuestión es religioso, se contempla la Biblia, por el libro de la sabiduría de Salomón, o por el prólogo del Evangelio de Juan, o por donde sea. Y cuando no es religioso, es ateo, la Constitución, como marco que nos hemos dado a nosotros mismos para funcionar, para tener un espíritu ético y un aspecto de convivencia. Y luego yo, ya para finalizar, me gustaría decir un aspecto que yo veo fundamental de siempre en la Constitución. Nuestra Constitución dice que se autodefine como que España es un Estado de Derecho social y democrático. Cuando decimos de derecho, nos referimos a todo lo que el profesor Hoyo ha establecido y ha dicho, porque es el aspecto mental, el aspecto del pensamiento, el aspecto de todo ese cúmulo que luego nuestros legisladores establecen en política. Y ese es el aspecto del pensamiento, como lo puede ser el científico, como puede ser el filosófico, etc. Es de derecho. El aspecto democrático es un aspecto de acción, es un aspecto que hoy en día está muy vinculado con la economía, con la forma de establecer una justicia social, etc. Pero a mí, personalmente, el que más me interesa es el aspecto social. ¿Por qué? Porque el aspecto social es el que conjuga el aspecto del derecho con el aspecto democrático, el aspecto del pensamiento con el aspecto de la realización. Ese unirlo de arriba con lo de abajo, o lo de abajo con lo de arriba, es una función de lo femenino, de acoger y acompañar. Porque si en una democracia el aspecto social no funciona, no funciona nada. Es lo que tiene que armonizar, y la armonización es una función de lo femenino, de acoger, de acompañar. Por eso el aspecto social, por muy bien que se haga por el partido en el poder que esté, siempre es insuficiente. Siempre el aspecto social es fundamental para que no haya grandes diferencias, para que todo el mundo tenga ese espíritu de la transición que conocíamos, que nos decía nuestro líder en su día, que era igualdad de oportunidades de partida. La unidad de oportunidades de salida es fundamental para que todos podamos. Hoy en día a veces hay unas cuestiones mínimas relacionadas con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales. En este momento hay 700.000 niños en España que no pueden comprarse gafas. Esos niños se pueden quedar atrás por algo tan sencillo, no digamos que tengan una tablet, un ordenador, gafas. Es que aunque sean buenos estudiantes, no van a poder, digamos, hay muchos desarrollarse. Entonces, eso, a veces, los estados hacen dejación de funciones. Y hacen dejación de funciones en pro de las asociaciones, de las ONGs, de las fundaciones. Pero ahí la sociedad civil tiene que ser muy transparente y tiene que tutelar todo eso, tiene que tener observatorios para que esas diferencias sociales que tienen que ver con los derechos humanos. Totalmente, totalmente. Sin eso totalmente, no puede haber progreso, porque pensemos que la vista es salud.
es sensorial y es necesario para poder vivir. Aquí podemos estar hablando de superestructuras, de ideologías, y si no están cubiertas las necesidades básicas, y la vista es una de ellas, para poder desarrollarse, poder estudiar y poder desenvolverse de una manera normal, es fundamental, o sea, es que es lo básico. Entonces el profesor Torrent ha abundado en este segmento de que, con independencia de toda la literatura, de toda la dogmática, está la realidad que el Estado no puede omitir ese compromiso que la Constitución le impone como poder público que es, para mantener las condiciones de desarrollo, de libertad y, en definitiva, de vida de los ciudadanos. En este sentido, pues, todo esto es muy constructivo para intentar eliminar las disfuncionalidades que puedan haber. Por supuesto que han habido muchos logros, pero siempre es perfeccionable, y este segmento que verdaderamente clama al cielo que no se tenga unas correcciones de vista a través de gafas o los procedimientos que sean, es fundamental en la salud y en el bienestar de la población. A mí me emocionó mucho en la pandemia ver que algunas ciudades metropolitanas del cinturón de Valencia abrieron los comedores escolares en verano, en julio y agosto, sí, para que estas familias en régimen de exclusión social y exclusión económica ya, que estábamos inmersos en una pandemia con incertidumbre, con la inmediatez de socorrer y de dar auxilio a los más vulnerables, abriesen, por ejemplo, como Mislata, abrió julio y agosto, para que los niños, nuestros niños, que tuvieran una comida digna al día, que pudieran decente al día, pudieran dar salida a esas necesidades. Estas cuestiones sociales, viendo el panorama que tenemos actual por la pandemia, por la guerra, por la inflación, porque ya en España ya sabemos lo que es tener inflación y deflación a la vez, sí, porque ahora, Dios no lo quiera, podemos entrar, además de inflación, en recesión. Toda esta vulnerabilidad, aparte de la solidaridad y todas estas palabras, términos tan rimbombantes, tenemos que hacer cuestiones muy imaginativas, muy organizativas, para organizarnos, para que los nuestros no se lo pasen mal. El ser humano, desde el Paleolítico, se organiza para ayudar a los suyos. Claro. Para eso no hace falta ninguna religión ni ninguna política, hace falta sentido común. Claro. Hace falta auxiliar y acompañar a los vulnerables y a los débiles. Por eso esa cuestión de armonización tiene que ver claramente y con por eso que no quede la Constitución en un texto frío, claro, un texto que la praxis, la práctica, la realidad social no vaya compasado. Entonces esto se tiene que, digamos, llevar a efecto, llevar a la práctica, porque si no sería una contradicción. Pues bien, de verdad agradecerles muchísimo el acompañamiento y la atención que nos han dispensado. La Academia siempre estará atenta a la realidad social con los problemas de hoy en día, y tendremos ocasión a lo largo del año que vamos a empezar próximamente, el 2023, de también atender a estas citas que la televisión de Buñol, el ayuntamiento y nuestros amigos de acá, de este maravilloso lugar, nos ofrecen. Muchísimas gracias, les deseamos las mejores fiestas en familia y con toda la amistad del mundo, y muy bien, que se despida el profesor también. Pues muchas gracias a Buñol y su comarca, que haya una feliz Navidad lo más entrañable posible, que el nacimiento de la luz no sea solamente estos días, sino los 365 días del año, y que esto sirva para que hagamos, pues, de este espacio que compartimos todos, los próximos y el prójimo y los congéneres, hacer un mundo un poco más justo, un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.